Mi esposa perdió la memoria hace 3 años. El martes pasado la llevé a ver a un neurólogo en Asheville. Cuando mi hija salió para atender una llamada, al médico le temblaban las manos mientras se inclinaba hacia adelante y susurraba con urgencia: «Tienes que alejar a tu esposa de tu hija». Inmediatamente. Antes de que pudiera explicar por qué, mi hija regresó agarrando su bolso de diseñador con los nudillos blancos y esa misma sonrisa preocupada que llevaba meses. Te agradecería mucho que te suscribieras y me dijeras en los comentarios desde donde me acompañas y qué hora es allí ahora mismo. La advertencia temblorosa de ese médico cambiaría nuestras vidas para siempre, pero permítanme empezar desde el principio de esta pesadilla. Soy Landon Pierce, de 65 años, ingeniero civil jubilado. Mi esposa, Donna, de 62 años, fue maestra de primaria y solía iluminar cada habitación. Últimamente, algunas mañanas apenas recuerda mi nombre. El declive empezó gradualmente. Olvidaba las gafas, repetía historias. Me dije que era el envejecimiento normal. Pero entonces llegó la mañana en que no recordaba su famosa receta de tarta de manzana, perfeccionada durante 30 años. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Natasha insistió en que viéramos a especialistas. Conducía desde Charlotte todos los fines de semana, con sus tacones resonando en nuestros pisos de madera, habitaciones lujosas y perfumadas que solían oler a café y al jabón de lavanda de Donna. Se había convertido en la cuidadora principal de Donna por naturaleza. Como ingeniero consultor, viajaba con frecuencia por proyectos. Cuando Donna empeoró, Natasha intervino sin problemas. Pero había algo en su mirada que no pude identificar. Una mirada calculadora cuando creía que nadie la veía. Fotografiaba nuestros muebles antiguos, preguntaba por las escrituras de propiedad, se preguntaba en voz alta si actualizaríamos nuestro testamento. «Papá, tú y mamá se están haciendo mayores», decía. «Necesitamos ser prácticos. Poder notarial. ¿Qué pasa si no puedes tomar decisiones?». Siempre cambiaba de tema. Esas conversaciones me pusieron los pelos de punta. El doctor Grant era más joven de lo esperado, quizá de unos 50 años, con gafas de montura metálica y manos nerviosas. Me lo habían recomendado mucho, supuestamente uno de los mejores neurólogos del oeste de Carolina del Norte. Examinó a Donna en nuestra presencia. Pruebas de memoria, coordinación, comprobaciones, preguntas, ella respondió con creciente confusión. ¿En qué año estamos, señora Pierce? 2021, ¿quién es el presidente? ¿Obama o Bush? Se me hizo un nudo en la garganta. Era el año 2024. El doctor Grant tomaba notas urgentes, con manos temblorosas. Señor Pierce, quisiera pruebas adicionales. Esta pérdida de memoria está progresando más rápido que el deterioro típico. Miró a Natasha. Necesito revisar su historial completo de medicamentos. Las interacciones medicamentosas pueden acelerar los síntomas cognitivos. Mamá apenas toma nada, dijo Natasha con ligereza. Solo pastillas para la presión arterial y vitaminas. ¿Quién le administra los medicamentos? Natasha, dije. Ella organiza el pastillero semanal de mamá. Ha sido increíblemente servicial. Algo cruzó su rostro. Alarma. Antes de que pudiera interpretarlo, Natasha se levantó bruscamente. Lo siento, necesito atender esta llamada. Miró su teléfono, aunque no lo había oído sonar. Vuelvo enseguida. En cuanto se cerró la puerta, el doctor Grant cambió de actitud. Se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos contra el escritorio. Señor Pierce, susurró con urgencia. Necesita alejar a su esposa de su hija. Inmediatamente. Mi corazón se aceleró. ¿De qué hablas? La medicación registra el patrón de deterioro en la línea de tiempo. Ya lo he visto antes. Ciertas sustancias pueden inducir síntomas idénticos a los de la demencia. Causan pérdida de memoria real,
pero los efectos pueden ser reversibles si se detectan a tiempo. La habitación se inclinó. ¿Qué dices? Puede que tu esposa no tenga demencia. Puede que sí. La puerta se abrió. Natasha se quedó allí, agarrándose los ojos del bolso, moviéndose entre nosotros con una mirada penetrante. Disculpe la demora, dijo con suavidad. Está todo bien, doctor. El viaje a casa se me hizo más largo de lo habitual. No dejaba de mirar a Natasha en el asiento del copiloto, mientras el susurro urgente del doctor Grant resonaba en mi mente. Estaba sentada, tamborileando con los dedos rígidos sobre su bolso de cuero, mirando su teléfono cada pocos minutos con una energía nerviosa que nunca antes había visto. ¿Todo bien, cariño?, pregunté, intentando mantener un tono de voz tranquilo. Son cosas del trabajo, papá. Ya sabes cómo es. Pero su risa sonó forzada y quebradiza. Se aferró a ese bolso como si le fuera la vida en ello. De vuelta en nuestra casa en Sunset Ridge Drive, Natasha fue inmediatamente a la cocina, donde guardaba los medicamentos de Donna organizados en un pastillero semanal. La observé desde la puerta mientras ordenaba metódicamente las pastillas en pequeños compartimentos, con movimientos precisos y practicados. Mamá, es hora de tomar tus pastillas de la noche, gritó con dulzura. Donna entró arrastrando los pies, vestida con su cardigan favorito, el de rosas pequeñas que había tenido durante 15 años. Tomó las pastillas sin rechistar, con la confianza de una niña. La vista me revolvió el estómago por razones que aún no podía articular. Creo que voy a preparar té, anunció Natasha. Papá, ¿por qué no ayudas a mamá a acomodarse en la sala? Mientras acompañaba a Donna a su sillón reclinable, fragmentos de los últimos 3 años comenzaron a recomponerse en mi mente como piezas de un rompecabezas inquietante. Antes de su declive, Natasha la visitaba quizás una vez al mes, generalmente en vacaciones u ocasiones especiales. Pero a medida que la condición de Donna empeoraba, esas visitas se convirtieron en semanales, luego en 2. En ese entonces me sentí agradecida. ¿Qué hija cariñosa no querría pasar más tiempo con su madre enferma? Ahora recordaba otros detalles. Como Natasha siempre insistía en encargarse de los medicamentos de Donna. Cómo se puso a la defensiva cuando sugerí que probáramos con otro médico. Cómo me había insistido en que viajara más, aceptando contratos de consultoría más largos. La experiencia de papá es muy solicitada, le decía a la gente. Mamá y yo nos las arreglamos bien mientras él estaba fuera. Los problemas financieros comenzaron casi al mismo tiempo. El complicado divorcio de Natasha con Marcus se prolongó durante 18 meses, agotando sus ahorros. El abogado de su exmarido fue implacable, alegando que había ocultado bienes. El acuerdo la dejó con una deuda abrumadora. Me había confiado $180,000, mientras las lágrimas corrían por su rostro la Navidad pasada. No sé cómo saldré de este atolladero, papá. Los acreedores llaman constantemente. Le ofrecí ayuda entonces, pero se negó. Soy una mujer adulta, ya lo resolveré. Ahora, viéndola moverse por nuestra cocina con la familiaridad que le daba la práctica, me pregunté cómo planeaba averiguarlo. Voy a darme una ducha rápida, anunció Natasha después de tranquilizar a Donna con su té. Ese olor a hospital se pega a todo. En cuanto oí correr el agua arriba, algo me impulsó hacia su bolso. Estaba en la encimera de la cocina, donde lo había dejado, un costoso bolso de cuero italiano que debía de haber costado más de lo que podía permitirse en su situación actual. Me temblaban las manos al abrir el cierre. Nunca había violado la privacidad de mi hija y nunca tuve motivos para dudar de ella. Dentro, encontré lo de siempre, cartera, llaves, lápiz labial, mentas para el aliento. Pero escondido en un compartimento lateral, envuelto en un pañuelo de seda, había un pequeño frasco ámbar de medicamentos recetados. La etiqueta estaba parcialmente arrancada, pero pude distinguir parte del nombre del medicamento y el detalle crucial que me heló la sangre. Diazepam, solo para uso veterinario.
solo para uso veterinario. Miré el frasco, mientras mi mente de ingeniero procesaba las implicaciones con terrible claridad. Esto no era un medicamento para humanos. Esto era algo diseñado para animales, algo que no tenía por qué estar cerca de mi esposa. Arriba, el agua de la ducha seguía corriendo. Donna estaba sentada tranquilamente en la sala, tarareando una vieja canción que solía cantarles a nuestros hijos. Y en mis manos temblorosas estaba la evidencia de que la hija que crié, la niña que trenzaba dientes de león en coronas, había estado envenenando sistemáticamente a su propia madre. ¿Qué clase de monstruo droga a su propia madre? A la mañana siguiente me encontré en la biblioteca pública de Asheville, antes del inicio, paseándome como un poseso. Dormir me había sido imposible. Esa botella ámbar me perseguía. Juniper Wells, la joven bibliotecaria con mechas moradas en el pelo, abrió las puertas a las 9 en punto. Ya me había ayudado con mi investigación de ingeniería. ¿El señor Pierce está trabajando en otro proyecto? Necesito investigar un medicamento. Diazepam, de uso veterinario. Arqueó las cejas, pero no hizo preguntas. En 20 minutos, habíamos consultado revistas médicas y bases de datos farmacéuticas. Lo que descubrí me hizo temblar las manos. El diazepam era un sedante para mascotas ansiosas. En humanos, especialmente en ancianos, causó somnolencia, confusión, pérdida de memoria y, con el uso prolongado, síntomas prácticamente indistinguibles de la demencia. Los efectos fueron dependientes de la dosis y crucialmente reversibles al suspenderse. Esto indica que el uso prolongado puede causar daños permanentes, señaló Juniper discretamente. ¿Estás investigando esto para alguien en particular? Alguien muy cercano a mí. Todos los síntomas coincidían perfectamente con los de Donna. El inicio gradual, la creciente confusión y la pérdida de partes de sí misma a lo largo de 3 años. No es Alzheimer, sino intoxicación sistemática. ¿Cuánto tiempo se recupera una persona si deja de tomarlo? Este estudio muestra una mejora cognitiva en 24 a 48 horas. Recuperación significativa en cuestión de semanas. Lo imprimí todo y volví a casa con un plan. Si a Donna la estaban drogando, dejar de tomar la medicación debería demostrarlo. De vuelta en casa, Donna se quedó mirando fijamente un crucigrama incompleto. Natasha había regresado a Charlotte y no volvería hasta el viernes para reponer el pastillero. Tenía 3 días. Esa tarde revisé las pastillas de Donna. 7 compartimentos con 4 pastillas cada uno. Reconocí recetas válidas. Presión arterial, colesterol. Pero otras 2 me resultaron desconocidas. Eran pequeñas pastillas azules que no provenían de ninguna receta que yo hubiera autorizado. Con la lupa de mi taller, encontré pequeñas marcas. DZ5. Diazepam, 5 miligramos. Lo sustituí por vitaminas similares. El corazón me latía con fuerza. En cierto modo, estaba desactivando una bomba. Antes de cenar, visité a Egastes Bail, al lado. Egastes tenía 73 años, era un detective de policía retirado con instintos agudos. Gus, hipotéticamente, si alguien descubriera un envenenamiento familiar, ¿cuál sería la mejor estrategia? Egastes me estudió atentamente. Hipotéticamente, primero hay que conseguir pruebas. Documenta todo. Y ten mucho cuidado. Quienes envenenan no suelen detenerse en una sola víctima cuando se sienten amenazados. Esa noche, Donna tomó sus pastillas modificadas sin rechistar. Observé los cambios, señales de que mi teoría pudiera ser correcta. 24 horas después, estaba leyendo cuando Donna apareció en la puerta, más alerta que en meses. Sostenía el crucigrama, con varias pistas completadas con su caligrafía habitual. Landon, dijo, y algo en su voz me hizo levantar la vista. Su mirada era más clara, más centrada. ¿Por qué me siento tan lúcido hoy? 48 horas sin la medicación oculta transformaron a mi esposa.
No porque hubiera cambiado, sino porque por fin veía a la verdadera Donna después de 3 años de verla desvanecerse. El jueves por la mañana, se levantó antes que yo, algo que no había sucedido desde su declive. La encontré preparando el desayuno, tarareando una vieja canción de Kerel King. El olor a tocino impregnaba el aire. Buenos días, cariño, dijo, volviéndose con una sonrisa que le llegó a los ojos. Pensé en preparar tu favorito. ¿Recuerdas que dijiste que mis huevos revueltos eran mejores que los de los restaurantes? Sí que lo recordaba. Y lo más importante, ella sí. ¿Cómo te sientes hoy? Hizo una pausa, pensándolo seriamente. Diferente. Como si hubiera estado caminando entre la niebla y de repente saliera el sol. Parecía preocupada. Landon, algo anda mal conmigo, ¿verdad? ¿De verdad? Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde habíamos compartido miles de comidas durante 4 décadas. ¿Cómo iba a decirle que nuestra hija la había estado envenenando? ¿Qué recuerdas de los últimos años? Fragmentos. Fragmentos. Como intentar recordar un sueño. Sirvió huevos con seguridad. Recuerdo sentirme perdida, con miedo constante, como si desapareciera poco a poco. Su voz se quebró. Recuerdo que me mirabas con tanta tristeza. La mujer frente a mí era mi Donna, la maestra que había ayudado a cientos de niños a aprender a leer. Había estado ahí todo el tiempo, atrapada tras la niebla química. Seguía intentando decirte que algo andaba mal, pero no me salían las palabras. Se me olvidaba a media frase. Me tomó la mano. Sentía que estaba ahogando a Landon, hundiéndome cada día más, incapaz de pedir ayuda. Se me hizo un nudo en la garganta. Ya no te estás ahogando. No, no lo estoy. Pero ¿cómo me recuperé tan de repente? ¿Qué cambió? Un coche se detuvo en la entrada. El BMW plateado de Natasha. No debía llegar hasta el viernes. Qué raro, dijo Donna. Natasha llegó temprano. Vi a nuestra hija salir, moviéndose con determinación. Tenía su llave y entraría sola, como siempre. En segundos, vería a Donna, alerta y coherente. Donna escuchó atentamente. Dije con urgencia, necesito que actúes como si llevaras 3 años actuando. Confundido. Olvidadizo. ¿Puedes hacer eso? ¿Por qué lo haría? La puerta principal se abrió. Unos tacones resonaron en la madera. Mamá, papá, traje el almuerzo de esa charcutería que les gusta. Donna me miró con los ojos muy abiertos y asustados. Comprendió que algo iba terriblemente mal. Natasha apareció en la puerta, observando la escena. El desayuno caliente. Donna sentada erguida y alerta. La conciencia inteligente que había estado ausente durante años. Papá, dijo Natasha lentamente, con voz controlada. Mamá parece diferente hoy. Podía ver cómo giraba la mente de Natasha mientras procesaba lo que veía. Su madre, alerta y coherente por primera vez en años. Sentada a la mesa del desayuno, con indicios de que había cocinado sola, esparcidos a su alrededor. Te ves maravillosa, mamá, dijo Natasha con cuidado, dejando una bolsa de papel de Miller's Deli. Pero debes estar cansado de tanta actividad. ¿Por qué no tomas tu medicación de la mañana y descansas? Se dirigió a la encimera de la cocina donde estaba el pastillero de Donna. Pero yo fui más rápido. No necesita esas pastillas. La mano de Natasha se quedó paralizada a medio camino del dispensador. Papá, mamá necesita su medicación. Ya lo sabes. El doctor Grant dijo específicamente, ¿qué medicamento, Natasha? Me interpuse entre ella y las pastillas. Describe exactamente qué le has estado dando a tu madre. Algo cambió en su expresión. La máscara de hija preocupada se deslizó ligeramente. Sus recetas. Presión arterial, colesterol, los suplementos para la memoria. Suplementos para la memoria.
Saqué el frasco ámbar de mi bolsillo, el que había encontrado en su bolso. Así, Natasha palideció al reconocer el diazepam veterinario. Por un instante, lo único que se oyó fue la brusca inhalación de Donna al leer la etiqueta. ¿Dónde lo conseguiste? La voz de Natasha era apenas un susurro. De tu bolso. El mismo bolso que agarraste como un salvavidas en la consulta del Dr. Grant. Levanté la botella. Diazepam, solo para uso veterinario. ¿Quieres explicarme por qué llevas tranquilizantes para animales? Papá, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Llevas 3 años drogando a tu madre. La envenenaste sistemáticamente para hacerla parecer incompetente mientras te presentabas como su cuidador devoto. La serenidad de Natasha se quebró por completo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se hundía en una silla de la cocina. Nunca quise que llegara tan lejos. Empezó poco a poco, solo. Solo para que bajara un poco el ritmo, para que fuera más manejable mientras viajabas. Manejable. La voz de Donna sonaba horrorizada. Soy tu madre, no una mascota. Me estaba ahogando. La voz de Natasha se elevó hasta casi la histeria. El divorcio, los honorarios legales, Marcus vació nuestras cuentas y me dejó sin nada. $180,000 en deudas, los acreedores llamaban, amenazando constantemente con embargar mi sueldo y quedarse con mi apartamento. Nos miró desesperada. Vi cuánto valía esta casa, cuánto habías ahorrado. Pensé que si mamá necesitaba más atención, si tenía que ingresarla en una residencia, tal vez podríamos arreglar las finanzas. Solo temporalmente, hasta que me recuperara. Así que decidiste crear la necesidad de ese cuidado, dije con voz de asco. Lo investigué a fondo. Pequeñas dosis, nada que realmente la lastimara. Solo lo suficiente para que pareciera confundida y olvidadiza. Sollozaba, pero empeoró y no podía parar. Cada vez que intentaba reducir la dosis, notaba que mejoraba y me entraba el pánico. Arruinaste 3 años de su vida, 3 años de nuestro matrimonio. Nunca quise hacerle tanto daño. Quiero a mamá. Los amo a ambos. No, no los amo. Mi voz era fría. Amas nuestro dinero. Amas lo que podríamos darte. Natasha se secó los ojos y vi que el cálculo volvía a su expresión. Papá, mírate. Estás paranoico y haces acusaciones descabelladas. Quizás el estrés de cuidar a mamá también te haya afectado el juicio. Quizás ambos necesiten ayuda profesional. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta con documentos legales. Ya he hablado con abogados sobre opciones de tutela para ambos. Los tribunales se toman muy en serio el maltrato a personas mayores, sobre todo cuando los familiares hacen acusaciones infundadas contra sus cuidadores. La amenaza flotaba en el aire como gas venenoso. Ella ya había previsto esta contingencia, ya estaba preparada para presentarme como un anciano inestable, que hacía acusaciones delirantes contra su devota hija. Sal de mi casa. Papá, no estás pensando con claridad. Sal de aquí. Rugí más fuerte de lo que había alzado la voz en 20 años. Ya no eres bienvenido aquí. No tienes llaves. No tienes permiso. Y si vuelves a pisar esta propiedad sin consentimiento explícito, haré que te arresten por allanamiento. Natasha recogió sus cosas con manos temblorosas. En la puerta, se giró una última vez. Esto no ha terminado. Sigo siendo tu hija y mamá sigue siendo mi madre. Un juez verá que soy la única que intenta ayudar. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejándonos a Donna y a mí solas en medio de los escombros de nuestra familia. La mañana después de las amenazas de Natasha, me senté en el despacho de Thornton Blackthorne, aferrada a pruebas que podrían destruir la vida de mi hija. Thornton cumplía con todas las promesas de Egastes. Sharp no temía los dramas familiares. Señor Pierce, esto constituye un delito grave. Fraude por maltrato a ancianos, posible intento de asesinato.
Pero necesitamos pruebas irrefutables. ¿De qué tipo? Pruebas médicas de que su esposa fue drogada sistemáticamente. Documentación del motivo financiero. Testimonio pericial. Se inclinó hacia adelante. Necesitamos demostrar que esto fue deliberado y continuo. Esa tarde, Donna y yo estábamos en el Hospital Mission mientras los técnicos nos extraían sangre para un análisis toxicológico exhaustivo. Los resultados, según explicaron, llegarían en 24 horas. El Dr. Grant nos recibió a la mañana siguiente en expresión grave. Señora Pierce, su sangre muestra niveles significativos de diazepam, consistentes con una dosificación regular durante años. La concentración sugiere aproximadamente 5 miligramos diarios durante meses. Se giró hacia mí. Esto confirma una intoxicación sistemática. Se calculó que la dosis causaría deterioro cognitivo sin síntomas evidentes de sobredosis. Bastante sofisticado en su crueldad. ¿Puedes documentarlo? Por supuesto. Prepararé un informe médico detallado que confirme que la señora Pierce fue drogada deliberadamente para simular demencia. Mi teléfono vibró. Dominique aterrizaba en Asheville a las 3 de la tarde. ¿Qué demonios pasa? Había llamado a mi hijo la noche anterior para finalmente revelarle la verdad. El silencio se prolongó casi un minuto antes de que susurrara: tomaré el primer vuelo. Dominique llegó de la noche a la mañana con aspecto envejecido. A sus 35 años, era la personificación de la salud y el optimismo californianos. Hoy, parecía atormentado. Papá, por favor, dime que esto es un error. Natasha no envenenó a mamá. Le di informes médicos, el frasco veterinario y la investigación de la biblioteca. Lo leyó todo 2 veces, palideciendo. Dios mío, lleva 3 años matando a mamá lentamente. Miró a Donna. Mamá, ¿recuerdas mi visita navideña? Apenas me reconociste. Pensé que te estabas haciendo mayor. Recuerdo fragmentos, dijo Donna en voz baja, como si mirara a través de un cristal grueso. Sabía que debía reconocerte, pero no podía recordarlo. Dominique rompió a llorar como el niño que corrió hacia su madre con las rodillas raspadas. Debería haberme preguntado por qué se deterioró tan rápido. La detective Sarah Morrison llegó a las 6 con 2 agentes. Había revisado todos los informes médicos, veterinarios, medicamentos, el testimonio del Dr. Grant y los registros financieros de Natasha. Señor Pierce, tenemos suficientes pruebas para los cargos de maltrato a personas mayores, fraude y conducta imprudente. El fiscal del distrito está considerando un intento de asesinato según la evolución del caso. Me dolía el corazón. ¿Qué pasa ahora? Necesitamos declaraciones formales de usted y de la señora Pierce. El Dr. Grant prestó testimonio pericial. Con esta evidencia, podemos obtener una orden de arresto de inmediato. Pensé en la niña que llevaba sobre mis hombros en las ferias del condado, que lloraba pisando mariposas y que me abrazaba fuerte cada vez que nos acostábamos. Sigue siendo mi hija. Egastes me puso una mano firme en el hombro. Landon, no estás destruyendo a tu hija. Estás protegiendo a tu esposa. A veces eso es lo que exige el amor. La detective Morrison cerró su bloc de notas. Se ha emitido la orden de arresto. La arrestaremos mañana por la mañana. El viernes por la mañana llegó con una aparente normalidad. Donna estaba en el jardín cuidando sus rosas con manos firmes por primera vez en años. Yo estaba leyendo el periódico cuando oí el familiar sonido del BMW de Natasha entrando en nuestra entrada. Caminó hacia la puerta principal con su habitual bolso de diseño, con paso seguro, colgado del hombro, y una bolsa de la farmacia. Todo en su comportamiento sugería que creía que la confrontación de ayer se había gestionado con éxito, que sus amenazas me habían intimidado y me habían obligado a callar. Buenos días, papá, llamó a través de la puerta mosquitera. Traje la nueva receta de mamá. El médico dijo que podría ayudarla con su reciente confusión. No respondí. Por la ventana,
Vi 2 coches patrullas indistintivos aparcados discretamente calle abajo, esperando mi señal. Natasha entró con su llave y se dirigió a la cocina donde siempre preparaba los medicamentos de Donna. ¿Dónde está mamá? Debería llevárselos enseguida. Está afuera, dije en voz baja. Algo en mi tono la hizo detenerse. Me miró con más atención, fijándose en mi expresión, en mi postura rígida en la silla. Papá, pareces tenso. ¿Se encuentra bien? Antes de que pudiera responder, llamaron con firmeza a la puerta principal. La voz del detective Morrison resonó a través de la madera. Departamento de Policía de Asheville. El rostro de Natasha palideció al darse cuenta de la realidad. La bolsa de la farmacia se le resbaló de las manos y las pastillas se esparcieron por el suelo de madera. Susurró, papá, no lo hiciste. Abrí la puerta para dejar entrar al detective Morrison y al agente Williams. Se movían con profesionalidad, pero sus expresiones eran sombrías. Natasha Pierce. El detective Morrison declaró formalmente que está arrestado por fraude de abuso de ancianos y conducta temeraria en relación con la drogadicción sistemática de Donna Pierce. Tiene derecho a guardar silencio. El agente Williams continuó mostrando las esposas. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal. La compostura de Natasha se quebró por completo. Cayó de rodillas en el suelo de nuestra sala, sollozando con una desesperación que nunca le había visto. Papá, por favor, suplicó, usando el nombre que no me había dado desde pequeña. Por favor, que no me lleven. Lo siento. Lo siento muchísimo. Nunca quise que esto llegara tan lejos. El sonido de su apodo de la infancia me atravesó como una cuchilla. Esta era mi niñita, la que insistía en usar vestidos de princesa para ir al supermercado, la que me organizaba fiestas de té con amigos imaginarios. Donna apareció en la puerta desde la tierra del jardín aún en sus guantes de jardinería, observando la escena con creciente horror. Esa es mi niñita, susurró, acercándose instintivamente a Natasha a pesar de todo. Señora, por favor, retroceda, dijo el oficial Williams con suavidad pero firmeza mientras ayudaba a Natasha a ponerse de pie y le colocaba las esposas. Dominique había estado esperando en la cocina, incapaz de mirar, pero incapaz de irse. Salió ahora, con el rostro marcado por la culpa y el dolor. Natasha, lo siento, dijo. Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí haber protegido a mamá antes. No es tu culpa, Dom, logró decir Natasha entre lágrimas. Es mía, toda. Mientras la llevaban hacia la puerta, se giró una última vez. Mamá, te quiero. Sé que no puedes perdonarme, pero te quiero. Donna lloraba, demasiado dividida entre la hija que había criado y la mujer que le había robado 3 años de vida. Los vecinos se habían reunido en sus porches, arrastrados por los coches patrulla. La señora Henderson, del otro lado de la calle, se quedó con la mano sobre la boca, en estado de shock. Los Johnson susurraban con urgencia, con sus hijos asomándose por detrás de sus piernas. Observé por la ventana cómo ayudaban a Natasha a subir a la parte trasera del coche patrulla. Su ropa de diseñador, su maquillaje perfecto, contrastaba marcadamente con las esposas y las lágrimas. La niña que una vez atrapaba luciérnagas en frascos de conserva había desaparecido, reemplazada por alguien a quien apenas reconocía. He perdido a mi hija para salvar a mi esposa, dije en voz alta, con un sabor a ceniza. Egastes apareció a mi lado, tras haberlo presenciado todo desde su propio porche. Hiciste lo que tenías que hacer, Landon. A veces, proteger a quienes amamos implica tomar decisiones imposibles. El detective Morrison me entregó una tarjeta de presentación antes de irse. El juicio está programado para el próximo mes, señor Pierce. Necesitamos que usted y la señora Pierce testifiquen. El juzgado del condado de Buncombe bullía de tensión silenciosa en una gris mañana de octubre. Me senté en primera fila junto a Donna, ambas vestidas con nuestras mejores galas,
viendo a nuestra hija entrar en la sala con un mono naranja que la hacía parecer más joven y vulnerable que sus 38 años. El abogado de Natasha, Damian Rothschild, era todo lo que esperaba de alguien que cobraba $500 la hora, con un traje caro, cabello canoso y la confianza que da ganar casos que deberían haberse perdido. Había volado desde Charlotte, específicamente para este juicio, contratado con dinero al que Natasha, de alguna manera, aún tenía acceso. Thornton Blackthorne estaba sentado a la mesa del fiscal, con nuestras pruebas organizadas en carpetas manila impecables. Durante el último mes, se había convertido en algo más que nuestro abogado. Se había convertido en nuestro defensor, alguien que comprendía que este caso era más que un simple precedente legal. La fiscalía probará, comenzó Thornton en su alegato inicial, que Natasha Pierce envenenó sistemáticamente a su madre durante 3 años, usando sedantes de grado veterinario para simular demencia, mientras se posicionaba para heredar los cuantiosos bienes de la familia. Levantó la botella ámbar que lo había iniciado todo. Este medicamento, diseñado para animales ansiosos, se le administraba diariamente a Donna Pierce, lo que le causó pérdida de memoria, confusión y 3 años de vida robada. El Dr. Grant testificó con la seriedad de quien comprendió su papel en esta tragedia. Los análisis de sangre muestran de forma concluyente niveles de diazepam consistentes con una dosificación regular y deliberada. Esto no fue accidental ni medicinal. Fue un envenenamiento sistemático diseñado para incapacitar. En su opinión profesional, el Dr. Grant fue el autor de este intento de asesinato. Fue un intento de destrucción de la mente humana. Da igual que el acusado intentara la muerte o simplemente controlara el resultado. La supresión deliberada de las capacidades cognitivas de Donna Pierce. El interrogatorio de Damian Rothschild fue agresivo, pero inútil. La evidencia abrumaba el frasco de medicamentos con las huellas dactilares de Natasha, los análisis de sangre, los registros financieros que mostraban su abrumadora deuda y, lo más condenatorio, la drástica mejoría del estado de Donna una vez que cesó la medicación. Cuando llegó el momento de que Natasha hablara, sorprendió a todos al ponerse de pie sin que nadie se lo pidiera. Su señoría, quiero cambiar mi declaración a culpable. Rothschild la agarró del brazo, susurrándole con urgencia, pero ella se lo quitó de encima. Hice todo lo que me dijeron. Drogué a mi madre durante 3 años porque estaba desesperada y era egoísta, y pensé que podría salirme con la mía. Se le quebró la voz. Me dije que solo la estaba haciendo más manejable, pero sabía lo que realmente hacía. Estaba robándole la mente para salvar mi situación financiera. Se giró hacia nuestra sección de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo siento. Sé que esas palabras no significan nada después de lo que hice, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando te lastimaba. Papá, lamento haber destruido nuestra familia. Lamento haberte hecho elegir entre tu esposa y tu hija. La jueza Patricia Winters, una mujer severa de unos 60 años que había presenciado toda clase de destrucción familiar imaginable, no mostró ninguna emoción al dictar sentencia. Natasha Pierce ha cometido una de las traiciones de confianza más atroces que he visto en 20 años en este tribunal. Envenenó sistemáticamente a su propia madre, le robó 3 años de su vida y casi destruyó su matrimonio y su salud mental para obtener ganancias económicas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Aikia, te sentencio a 7 años de prisión estatal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. También pagarás la indemnización completa por gastos médicos, honorarios legales y daños y perjuicios a tus padres. El golpe del mazo resonó en la silenciosa sala como un disparo. Donna se derrumbó por completo y sollozó con las manos entre las manos. Sigue siendo mi niña, susurraba una y otra vez. Abracé a mi esposa, sintiendo el peso de todo lo que habíamos perdido y de todo lo que habíamos salvado. Se ha hecho justicia, murmuré en su cabello, pero el precio fue demasiado alto. Mientras se llevaban a Natasha encadenada, ella miró hacia atrás una última vez.
Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y por un instante vi a la niña que solía dormirse en mi regazo mientras leía cuentos. Luego se fue, y nos vimos obligados a reconstruir nuestras vidas tras el desastre de nuestra familia. 6 meses después, la primavera llegó temprano a Asheville, trayendo una renovación que reflejó nuestro camino de regreso a la plenitud. Encontré a Donna en nuestro jardín, cuidando rosas que llevaba 3 años mirando con la mirada perdida, podándolas con su recordada maestría. La tierra está perfecta este año, dijo, con los ojos brillantes de una inteligencia de la que me enamoré hace 42 años. Tendremos las mejores flores de la historia. La transformación aún me asombraba a diario. Había recuperado la memoria, casi completamente restaurada. Volví a ser voluntaria en el centro de alfabetización, encontrando un propósito en la enseñanza. Me jubilé por completo después del juicio, rechazando contratos que me llevarían lejos. A los 65, aprendí que ningún puente era más importante que la mujer que estaba a mi lado en el desayuno. Perdí 3 años contigo, le dije una noche. No voy a perder ni un día más. Dominique se había mudado de California a Charlotte, a solo 2 horas de distancia. La culpa por no haber visto las señales lo había transformado en el hijo que esperábamos que fuera. Ahora venía cada fin de semana. Las señales de advertencia estaban ahí, decía. Yo preferí no verlas. Hijo, tu hermana engañó a todos. Lo importante es que la detuvimos. Visitamos a Natasha 2 veces en el centro penitenciario. Parecía más pequeña con el uniforme de prisión, desgastada por sus decisiones. Sueño con la cara de mamá cuando le ponen las esposas, había dicho. Llevaré esa imagen para siempre. Donna se había inclinado sobre la mesa. Te perdono, Natasha. No entiendo lo que hiciste y nunca lo olvidaré. Pero te perdono porque sigues siendo mi hijo. Eso fue hace 3 meses. No habíamos vuelto desde entonces. Egaste siguió siendo nuestro apoyo, pasando por la noche para compartir cerveza y sabiduría. La tragedia no es que confiáramos en Natasha, observó. La tragedia es que ella eligió explotar esa confianza en lugar de honrarla. Había empezado a dar charlas en centros comunitarios sobre las señales de alerta del maltrato a personas mayores. La respuesta fue abrumadora. Decenas de personas compartían inquietudes similares y pedían consejo. A veces el mayor peligro proviene de quienes más amamos, le decía al público. No porque el amor sea peligroso, sino porque nos hace querer creer lo mejor de las personas, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. La casa se sentía más liviana ahora. La risa de Donna llenó las habitaciones en silencio durante demasiado tiempo. Nuestro matrimonio, probado por 3 años de confusión, había resurgido más fuerte. Somos supervivientes, dijo Donna al leer sobre un caso similar en Tennessee. Quizás nuestro propósito sea ayudar a otras familias a reconocer lo que nos perdimos. Mientras escribo esto, sentada donde sostuve por primera vez ese frasco ámbar de medicamento, me sorprende cuánto cambia cuando elegimos ver la verdad. Nuestra familia nunca volverá a ser la misma. Siempre llevaremos las cicatrices de la traición y el dolor de haber perdido a una hija por nuestras decisiones. Pero estamos vivos, estamos juntos y usamos nuestro dolor para proteger a otros. A veces, eso tiene que ser suficiente. Al recordar esta historia real, me doy cuenta de cómo la confianza ciega casi destruyó todo lo que amaba. No seas como yo. No ignores las señales de alerta cuando alguien a quien amas empieza a cambiar. Confié plenamente porque Natasha era mi hija, pero Dios nos enseña a ser sabios como serpientes y mansos como palomas. La lección más difícil de las historias de nuestros abuelos no es reconocer el veneno en los frascos de pastillas. Es reconocer cuando el amor se convierte en manipulación, cuando el cuidado se convierte en control. Pasé 3 años viendo desaparecer a mi esposa, diciéndome que era el envejecimiento natural cuando mi instinto me decía que algo andaba mal.
Dios me dio ese momento con el Dr. Grant por una razón, su advertencia susurrada a través de un médico tembloroso que lo arriesgó todo para decir la verdad. Pero casi me lo pierdo porque no podía imaginar a mi propio hijo capaz de tal traición. No cometan mi error. Cuando los medicamentos se multiplican sin explicación, cuando alguien insiste en controlar todas las decisiones médicas, cuando un familiar de repente se vuelve indispensable mientras otros son marginados, presten atención. Estas no son coincidencias en historias de abuelos como la mía. Son señales de alerta escritas con tinta invisible. Esta historia real me enseñó que proteger a nuestros seres queridos a veces significa protegerlos de la familia. Dios no nos promete decisiones fáciles, solo la fuerza para tomar las necesarias. Casi pierdo a Donna para siempre porque amo demasiado a Natasha como para verla con claridad. Confía, pero verifica. Ama, pero mantente alerta. Y recuerda, las mayores traiciones suelen venir envueltas en el lenguaje del cariño. Nuestra historia real demuestra que incluso en la familia más oscura, las historias de traición pueden tener finales donde la justicia prevalece y el amor sobrevive, aunque cambiado para siempre. Si esta historia te resonó, por favor, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad de sobrevivientes y protectores. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y proteger a un ser querido? Tu historia podría salvar a otra familia de este doloroso camino.